Hola amigos, muy buenos días. Estamos aquí en tu sección de lista de la entrevista para la página del Catecismo de San Benito Abad. Y el día de hoy es un gusto compartirte, como te lo habíamos platicado a lo largo de la semana, una entrevista con el padre José Miguel Pale, aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Estamos aquí en nuestro decanato, pues muy cerca de casa. Padre, muchas gracias por darnos este tiempo y esta oportunidad de platicar y conocerlo, pues desde sus inicios. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la gentileza de que estén con nosotros. Gracias, padre. Y bueno, para iniciar nuestra entrevista, nos gustaría que nos platicara, porque como también es para los niños, ¿quién es el padre Pale? ¿Cómo era usted de niño? ¿Si tiene hermanos? ¿De dónde es? Bueno, yo soy el mayor de 6 hermanos. Ajá. Originario de Teocelo, Veracruz. Y actualmente pues ya estoy aquí, ya tiene 25 años, más o menos. Mis hermanos pues viven en Veracruz, solamente una hermana vive aquí. Los demás están allá ¿En Veracruz? Uh-huh. ¿Y cómo llegó? Así es. ¿Usted allá en Veracruz creció? Crecí, allá crecí, nací, crecí, y ya después ya me vine para acá. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, pues sí, todos los estudios de primaria, secundaria, bachillerato, técnico, porque eso sí se allá. Ajá. Uh-huh. Y por ser el hermano mayor, ¿cómo era usted de niño? ¿Era así muy bien portadito o era el que organizaba a todos sus hermanos para las travesuras? No, de hecho, no, yo era muy, muy tímido, así, tranquilo, no era desordenado en ese sentido de niño, y ya así fui creciendo con los principios que nos inculcó mi papá, mi mamá, nos formó muy bien civilmente, moralmente y cristianamente. Ah, muy bien, padre. Uh-huh. ¿Y cómo es que llega aquí usted a México? Originalmente estuve con una orden religiosa de los Padres Trinitarios. Después de salir de ahí, seguí trabajando. Después me esperé casi 17, 18 años. Después conocí a los padres, uno de los padres que estaban aquí y uno de ellos me invitó a venirme para acá. Porque yo siempre había tenido ese deseo de ser sacerdote. No había podido entrar, pero Dios tiene sus tiempos. Y me decía, todavía no es hora, todavía no estás listo. Y hasta cuando él vio que ya era el momento, ya se presentó la oportunidad de venir para acá. ¿Y en qué momento de su vida descubre ese llamado para su vocación? Bueno, yo creo que ya el Señor me llamó casi desde que nací, ¿verdad? Porque pues de niño me acuerdo que jugaba yo a hacer misas. Ah. Porque las misas todavía eran de espaldas al pueblo. Ajá. Y pues me gustaba, eso era parte de mis... jugaba yo a hacer misas. Jugaba a hacer misas porque pues era, tenía 6, 7 años tal vez. Ajá. Y siempre tuve ese deseo y hasta que Dios ya me dijo ya llegué aquí. Uh-huh. ¿Cómo fue su formación? ¿Usted en dónde se formó para ser sacerdote? Primero estuve con los Padres Trinitarios. Ajá. Donde hice la filosofía. Después ingresé al noviciado, me mandaron a Roma, estudié en el Instituto Claretiano, en el Instituto Teresiano. Después ya me salí, después ya cuando regresé a hacer la teología, estuve con los Padres Agustinos, aquí por Lomas Verdes. Ajá. Las Salteñas. Uh-huh. Oh, pues hizo un gran recorrido, padre. Sí. Y ya en el 99, pues ya en el 98 recibí el diaconado, en el 99 el presbiterado, y ya de ahí para acá pues se permaneció. Bueno, estuve un tiempo en la casa de la profesa en el centro. Sí. Estuve casi 3 años. Después el padre delegado me regresó para acá y ya aquí estoy desde el 2000. Regresé en el 2003, finales del 2003, principios del 2004. 2003, 2004, sí, ya lleva bastante tiempo. Sí, pero de hecho aquí llegué en el 94. Ajá. En el 94 regresé, llegué aquí y de ahí para acá, pues aquí he estado. Muy bien. Uh-huh. ¿Cuántos años lleva siendo sacerdote?
21, casi 22. 22 años, toda una vida, padre. Sí, Y, sí. sí, y yo tengo, bueno, en este proceso de sus 22 años de como sacerdote, yo una vez recuerdo que nos platicó de acerca del oratorio de San Felipe. Ajá. E incluso hasta el nombre y la ubicación y bueno, ciertas cosas ahí de parroquias. Y bueno, nos gustaría, tal vez algunas personas no conocen que usted pertenece o está en, bueno, es como parte del oratorio de San Felipe, ¿no? Ujú. ¿Qué es el oratorio? ¿Por qué usted está ahí? ¿Cómo funciona? Bueno, la Congregación del Oratorio es una fundación de origen italiana, fundada por San Felipe Neri, ¿verdad? Y actualmente pues es tenida por varias partes del mundo. Y el carisma pues es principalmente la alegría, ¿no? La alegría y no le gustaba que la gente estuviera triste ni melancólica. Una máxima que tiene, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. En México somos casi 200 sacerdotes, ahí en diferentes partes de la República y en varias partes del mundo también, tanto en Europa como en América del Norte, América del Sur, se ha extendido por varias partes y cada casa aquí en México es autónoma. Aquí, por ejemplo, si un chico viene y dice que quiere entrar al oratorio, entra aquí como seminarista, aquí se forma, de aquí se le manda a estudiar la filosofía, la teología, se va formando, aquí se ordena y aquí permanece uno toda la vida. Me dice un padre, aquí nacemos y aquí morimos. Ah. Aquí nos ordenamos y aquí quedamos. Sí, salvo que uno provoca alguna situación que lo tenga que casi expulsar a uno, ¿no? Pero si no, uno pertenece aquí. Sí, exacto. Sí, es un carisma muy bonito, el de San Felipe me ha gustado y yo antes no lo conocía, hasta que llegué aquí conocí, empecé a ver y he aprendido mucho del oratorio y pues cada vez me convencí más de que aquí debería estar. Que bueno, fue formando su vocación, pero sobre todo consolidándola, ¿no? Diciendo, es aquí, en esta parte. Como que no era mi carisma yo para estar ahí. Salí, seguí trabajando, después ya ingresé aquí. Durante el tiempo que estuve, digamos, fuera del seminario, como logré reunir casi 200 niños. Wow. 200 niños, entonces el sábado, de lunes a viernes trabajaba. El sábado atendía 100 niños y el domingo otros 100 niños. ¿Verdad? Y ahí ese era mi pasatiempo. Además era yo ministro de la Eucaristía. Okay. Ahí mi pueblo repartía yo las comuniones y siempre estoy metido en la iglesia. Sí, desde muy pequeño. Sí, sí. ¿Su familia cómo tomó la decisión de que usted se quería hacer, bueno, tomar los votos, bueno, ser sacerdote? Pues bien, mi papá pues era un hombre de mucha oración, ¿verdad? Él también estaba en la oración nocturna, mi mamá también. Entonces yo creo que ya sus oraciones fueron los que me empujaron más a venir. Ellos estuvieron y a que se cumpliera lo que yo tanto deseaba, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque ese era mi deseo y en la casa de mi papá pues recibían seminaristas de la diócesis de Jalapa. Ajá. Y convivía con ellos y yo veía que se ordenaban y otros y yo, ¿por qué no puedo, no? Sí. Y digo, Dios tiene sus tiempos, hasta que llegó el tiempo y aquí estoy. Sí. ¿Qué le dijo su familia, sus papás cuando se ordenó? Pues estuvieron contentos, mi papá, mis hermanos, mis primos, mis tíos, ¿verdad? Y ya nada más, mi papá me decía, dice, más, haz una decisión que sea lo que tú quieras, ¿verdad? Que sea lo que tú quieras. Y si eso quieres, pero bien. Y a lo largo de estos 22 años, ¿cuál ha sido el momento más? Pues yo creo que he tenido muchos momentos felices, ¿no? En estos 22 años. Sí. Pero aquel que recuerda y dice, esto me dejó una enseñanza, una alegría en el corazón. Pues han sido varias cosas, ¿no? Las que se han logrado aquí en la parroquia. Sobre todo los grupos, la pastoral que actualmente se tiene. Pues digo, no puedo decir que ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Porque todavía hay mucho que hacer. Pero como va pasando el tiempo, lo que se va haciendo, lo que se va logrando, digo, gracias a Dios,
se logró esto, gracias a Dios se logró esto, gracias a Dios. Y hemos trabajado aquí en la parroquia no solamente en lo pastoral, sino también en lo material, ¿no? Ujú. Ha habido arreglos en la parroquia, en la casa, en fin, vamos, se va conjugando, ¿no? Se van conjugando las actividades pastorales y las actividades materiales. Ujú. Ujú. Exacto. Sí, Siempre, sí, usted sí. aquí ha estado en nuestra parroquia de Fátima, ¿cuántos años, padre? Aquí llevo 25, 26 25 años. años. ¿Y Ujú. siempre ha estado solo? O es que luego yo he visto que hay otros sacerdotes, pero no sé si van y vienen o cómo. Sí, de hecho cuando yo llegué solamente estaba el padre Renato y el padre Francisco Arana. Ujú. Eran los Sí, sacerdotes lo que conozco. estaban. Después regresó el padre Jesús y después ingresó el padre Francisco y éramos 5. Y después ya el padre Renato falleció. Después uno de los sacerdotes se cambió la diócesis. Después otro se cambió la diócesis y nos quedamos 2. Ajá. Y actualmente pues tenemos el apoyo del padre Heriberto Jiménez, que viene del hotel de Orizaba, porque pues a mí me estaba rebasando la actividad pastoral, ¿no? Sí. Entonces decía yo ya no alcanzo a atender parroquia y grupos y todo. Entonces pedí a la federación ayuda y casi después de 2 años pues hubo una oportunidad de que el padre Heriberto estuviera aquí. Ya lleva 10 meses con nosotros y pues se ha atado bastante bien. Vamos trabajando ahorita los 2, el parano pues ya por la edad y todo pues ya casi no celebra, no celebra una misa el domingo y ya, ¿no? Pero pues vamos trabajando los 2 ahorita. Ujú. Ahorita somos 3 aquí en la congregación. Ok. Hay un muchacho por ahí que quiere ingresar, a ver, Dios quiera, Que se se me vocación porque vocación. tengo que buscar mi relevo. Sí, Y sí, sí, porque uno no es eterno. exactamente, siempre Hay hay que buscarlo. que pensarlo. ¿Usted tiene un cargo dentro del oratorio, padre? Sí, Sí, ¿verdad? actualmente soy el superior, el propósito nos llaman en nuestra congregación. ¿Propósito? Prepósito. Prepósito. Ajá, ¿qué ¿Por qué le significa? dicen así? Prepósito, pues que es como el superior, ¿no? Ajá. Es el primero, entre igual, es eso. Sí. Pero no me gusta hacer todo, ¿no? Siempre había oportunidad de leer, ¿no? Entonces, pero ahorita no había quien. Entonces, Usted fue elegido también. sí, yo en el 2004 fui puesto por el delegado apostólico de la Santa Sede. Ujú. Normalmente en las casas, cuando hay varios miembros, se hacen elecciones Ujú. y ellos eligen a su superior y los diferentes cargos. Es necesario que los padres estén bien y en la parroquia, pues cumplir con todo lo que nos pida la diócesis. San Felipe siempre decía obediencia a los obispos. Es lo que tenemos que hacer. Ujú. Sujetarnos a la autoridad del decano, del vicario episcopal, de los obispos. Obedecer en lo que ellos nos digan. Ujú. Ujú. ¿Y cuántos oratorios hay? ¿Por qué yo tengo una curiosidad? San Felipe le dio el nombre de oratorio. Ajá, exacto. Porque pues él tenía ya desde el siglo XVI en lo que decía el trato familiar con la palabra de Dios, que eso pues no había, es lo que hoy se está fomentando mucho, que son las lecciones a través de los ficheros que tenemos aquí en la diócesis. Sí. Pero San Felipe ya en el siglo XVI lo hacía. Reunía a las personas fuera del templo, porque en el templo no se podía hacer esto, y ahí leía alguna parte de la escritura, que en ese tiempo estaba en latín, y modo, ¿verdad? Pero es lo que hoy se sigue haciendo dentro de la iglesia. Pues San Felipe pues inició con eso, el trato familiar con la palabra de Dios. Ujú. Y de ahí, pues varias cosas, por ejemplo, fue el que hizo lo de las visitas de las 7 iglesias, Ajá. y el rosario con ofrecimiento de flores en el mes de mayo, porque era muy devoto de la Virgen, hablaba con la Virgen, ¿no? Entonces, varias cosas que él iba innovando. Entonces, el oratorio, algunos decían, es lugar de oración. Ajá. Pero, pues San Felipe no era tanto eso, sino más bien, él buscaba que el oratorio fuera algo diferente, algo diferente. Entonces, de ahí se derivaron varias cosas que hasta la fecha se vienen haciendo, ¿no? Veo que mucha gente hace la visita a Santa Iglesia, pero no saben
Sí. el origen, ¿no? ¿Y cuál es el origen, padre? Pues San Felipe hacía recorrido en las varias iglesias de Roma, Ajá. porque en ese tiempo había el carnaval y todo eso, entonces para que la gente no peque, mejor vamos a orar. Ok. Iba recorriendo una iglesia y otra en oración, Ajá. y la gente lo seguía, entonces ya no iba Al al carnaval. carnaval, entonces se hacía oración. Muy buena estrategia. Sí, sí, sí. Sí, por eso San Felipe decían que fue el consolador de Roma, el apóstol de Roma, porque que reevangelizó Roma. Es el que lo hizo. Ujú. Aquí en México, ¿cuántas casas son casas de oración o son oratorios? Oratorios. ¿Cuántos oratorios hay? En México tenemos 10, una en fundación en Celaya y la Casa de Fartejas que está incorporada a la Federación Mexicana. Ujú. Ujú. Sí, aquí tenemos en Mérida, en Orizaba, en Puebla, en la Ciudad de México hay 3, en Tlalnepantla, en San Miguel de Allende, León, Guanajuato, este, y de la Comunidad de Formación en Celaya. Ujú. Ujú. Ok. ¿Y cuántos Así miembros es. hay más o menos? Bueno, Pues, aquí en cercano. es variado. Por ejemplo, hay casas que tienen hasta 10 sacerdotes, otras tienen 5, tienen 6, es variado. Ujú. Ujú. Sí, aquí pues estamos ahorita, se puede decir que 3. Sí, exactamente. Ujú. Aquí entonces Fátima se considera un oratorio también. Exactamente. Sí. Es una congregación del oratorio, cada comunidad es una congregación. El oratorio de Orizaba, el oratorio de Tlalnepantla, el oratorio de Puebla, etc. Sí, porque se podría a lo mejor pensar que es en otro lado, porque, bueno, los que estamos dentro de esta zona sabemos que existe la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, pero no como tal el oratorio, ¿no? Sí, actualmente pues ya varios padres ya los identifican como padres oratorianos. Ujú. En un principio, ¿no? Decían los padres de Fátima, ¿no? Ajá, sí, Pero exacto. ahora ya no, ahora los padres del oratorio de San Felipe Neri. Ujú. Se ha difundido ya un poquito más en nuestra identidad, ¿no? Como oratorianos. Entonces, es otro logro que se ha tenido ya en la diócesis, de que pues ya nos conocen como padres del oratorio. Muy bien. Ujú. Qué bueno, y eso se sigue extendiendo sobre todo para que haya más vocación. Claro, sí, sí, sí. Sí, y de hecho también hay unas películas de San Felipe Neri, hay 2. Ajá. La primera es Bueno si puedes y otra Prefiero el paraíso. Son 2 películas que pues en cierta forma pues tratan algunos rasgos de la vida de San Felipe. Algunas partes pues son novelescas, ¿no? Pero otras partes sí son de la vida de San Felipe. Nos da la idea de cómo era ¿Cómo San era Felipe. San Felipe? Ajá. Y entonces en el oratorio siempre debe haber como debe haber varios sacerdotes. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque tenemos que tener vida en común, vida de comunidad. Ujú. Pero uno, pues, no Sí, se uno solito comunidad. no podría. Exactamente. Ya 2, 3, pues ya empezamos a compartir más Ujú. ideas, trabajos. No es lo mismo que digamos hacer esto así, a que diga otro, oye, pero mejor lo hacemos así, sale mejor. Ujú. Y en el oratorio usted, aparte del cargo que ahorita tiene, ¿ha tenido otro cargo? ¿Del oratorio? Ajá. No, dentro del oratorio no. Tengo por parte de la diócesis. ¿Y por parte de la diócesis cuál es su cargo? Por parte de la diócesis sí, estoy como encargado de la inmersión de vida Así es. en la diócesis. Ujú. Y don Jorge formó un consejo, estoy en el consejo provincial y como representante de la provincia de la dimensión de vida. Ujú. Y en esta dimensión que algunos no saben qué es, en qué consiste esta parte de la dimensión de vida. Bueno, la dimensión de vida es parte de la pastoral familiar. Ujú. Y nuestro trabajo pues es siempre defender la vida, ¿no? Ujú. Defender la vida y luchar para que pues no haya movimientos o cosas que atenten contra la vida, sobre todo por los más indefensos que son los niños, ¿no? Contra el aborto y todo eso. Ustedes hacen trabajos para estas leyes que ahora surgen. Pues no tanto trabajo para las leyes, sino más bien concientizar a las personas de las consecuencias que esto trae, ¿no? Porque sí, muchas veces se promueve el aborto, pero nunca les dicen, oye, si abortas va a haber estas consecuencias y
y nosotros tenemos que dar seguimiento después a través de organizaciones, de fundaciones, a atender a personas post-aborto, Ajá. ¿no? Que son las cargas que llevan tremendas, ¿no? Porque hay personas que llevan 10, 15, 20 años de haber abortado y todavía sienten ese cargo de conciencia. Y eso es lo que no les advierte, ¿no? Así es. De las secuelas que esto provoca, ¿no? Y entonces usted en la diócesis ve o conoce organizaciones que puedan ayudar a mujeres que han pasado este proceso, bueno, en esta decisión que hayan tomado y los apoya. Sí, sí se canalizan a través de algunas fundaciones que se dedican precisamente a ayudar a las mujeres. Y aquí tenemos, por ejemplo, estas que me acaba de enviar el obispo de Bocas Grandes. Ajá. Sobre un programa que va a haber para tratar personas posabortos. Ok, muy bien. ¿No? Hay mucha formación ahorita, formación e información sobre esto de la vida. Y eso es bueno saberlo porque muchas veces vemos que hay esta parte de, pues sí, que no estamos de acuerdo con estas campañas al aborto, pero no sabemos hacia dónde acudir. Y entonces usted se encarga de esta parte. Sí, exactamente. Y trabajamos con otras fundaciones, por ejemplo, 40 días de oración por la vida. Ah. Sí, algunas fundaciones que también dan hospedaje y ayuda a mujeres embarazadas que en un momento ya no han decidido ya no abortar, pero uno tiene a veces recursos a través de estas fundaciones, se les ayuda, ¿no? O sea, hay varias fundaciones, por citar algunas, CAM, Centro de Ayuda a la Mujer, Jenny Wally, ¿verdad? BIFAC también, que prestan asesoría jurídica, psicológica y médica. Muy interesante y eso es bueno conocerlo. Hacen Sí. tienen un programa, hacen ahorita alguna actividad que tengan. Sí, de hecho ahorita a nivel provincia se están subiendo, por así como una especie de cápsulas informativas sobre esto, que se manejan a través de la página de la provincia, ¿verdad? Para asesorar a todo este tipo de mujeres, ¿no? Y a la población en general, ¿no? Sí. Porque muchas veces el hombre es el que a veces dice, pues tienes que abortar, ¿no? Entonces, pero no se dan cuenta de las consecuencias. Y en los hombres también hay hombres que están afectados porque provocó que la mujer abortara. Y en estas sesiones solamente se da que lo menciona el apoyo a la mujer o al hombre también. Puede ser al hombre en un momento dado. También. Sí, sí, aunque es más común en las mujeres, ¿no? Sí, claro. Sí, en los hombres muy poco, muy relativo. Sí. Y eso es bastante interesante. Qué bueno que lo comparte también. Ya la vez pero quería que usted fuera presentándose poco a poco para que también conozcan pues todo lo que usted hace. Y seguramente de los que nos están viendo hay algunos comentarios que nos quieran, todavía no hay algún comentario que nos quieran compartir. De los que están siguiendo la transmisión, si quisieran hacer alguna pregunta sobre estas actividades que realiza el padre, pues es un buen momento, nos dejan su preguntita y ya se lo hacemos. Y entonces, le decía, usted en esta línea que hace de la vida, pues, ¿cómo se llama? Línea de la vida, ¿no? Formación de la dimensión de la vida. En esta, ¿a dónde podemos acudir? O si conocemos a alguien que tiene alguna necesidad de ayuda, en ese aspecto, ¿lo buscamos a usted? ¿O dónde se puede localizar? Sí, de hecho, puede ser un medio para canalizar a algunas de las fundaciones dependiendo de la necesidad de la persona. Que es lo que necesita en este momento y buscamos alguna fundación, alguna casa que pueda ayudar. Claro. Asesoría o lo que necesite. Y dentro de todos estos cargos, padre, que tiene, ya son todos los cargos. Porque si son muchos, o todavía tiene alguno más. No. ¿Cómo organiza su vida un día el padre Miguel con todas estas actividades? Pues gracias a Dios aquí pues estoy todos los días de lunes a domingo, ¿no? Así que de descanso y eso, pues porque no estoy acostumbrado así a sentarme un día a ver televisión, ver películas, pues no. Siempre hay algo que hacer, ¿no? Entonces, tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Claro. Un chino haciendo una actividad, es en otra, o en casa haciendo alguna actividad también. Y ya.
bueno, y eso también le da esos espacios. Yo en una ocasión vi que tenía usted iba a tener una reunión con varios religiosos aquí en su parroquia, ¿verdad? Sí, bueno, es algo que también estoy dentro de la directiva de la CIR. Exacto. Ajá, sí, me toca trabajar con el padre Monseñor Silviano, que es el vicario episcopal de la vida consagrada, y pues también nos toca organizar las actividades de los religiosos en la diócesis. De hecho, el próximo lunes tenemos retiro con la vida consagrada, un retiro virtual. Ajá, que ahora le llaman, sí. Sí, sí, entonces vamos trabajando, me gusta trabajar con la vida religiosa, tratar con las religiosas y todo eso. Algo que me llena también. ¿Y cómo es la función? Bueno, antes se podían reunir físicamente, porque ahorita no se puede, pero ¿por qué se busca ese espacio de reunión de todos los religiosos? Pues para tener precisamente esa comunión con todos los religiosos y religiosas, ¿no? De la diócesis. Los que más se pueden son las religiosas, ¿no? Religiosos, por las actividades que tienen, pues es un poco más difícil que asistan, pero sí se va teniendo participación de algunos de ellos, ¿no? Entonces, pues trabajamos con Silviano, con el hermano Juan Bosco de los lasallistas, la madre Graciela, que está en Tlalnepantla también, y la hermana Anita, que está allá arriba por Cuetzalan, por allá no sé por dónde, que somos los que formamos la directiva de la CIR. La CIR quiere decir Conferencia de Superiores Mayores, de religiosos. Entonces, en la diócesis pues, estamos en esta directiva trabajando con los religiosos. También. Como religiosos hacen nosotros lo vemos y los conocemos en la diócesis, pero tienen una función, bueno, valiosa y enriquecedora. ¿Cómo puede compartirnos qué es la función que se hace de los religiosos dentro de la diócesis? Porque sabemos, pues, los vemos pasar, ¿no? Pero ¿cómo es esta convivencia que se da? Pues normalmente aquí las religiosas, pues la mayor parte tienen colegios, ¿no? Tienen colegios, entonces ahí pues hacen su apostolado también, ¿no? Inculcando principios a los niños, a los papás, etcétera. Y por las escuelas católicas pues, también. Nos vemos, por ejemplo, están los de la Salle también, ¿verdad? En el colegio que tiene Gallo Lomas Verdes. Y hay otros colegios que tienen también, en los que van también de alguna manera inculcándolas. Podemos decir el evangelio en los alumnos, ¿no? Y en los papás, ¿no? Entonces, pues cada comunidad tiene su propio carisma. Otros pues son de vida contemplativa, se dedican a la oración. Otros, por ejemplo, los que trabajan con catequistas, son diferentes carismas. Otros trabajan, por ejemplo, en la diócesis, en fin. Hay diversidad. Hay diversidad en ello. Diversidad de dones, pero un solo espíritu. Exactamente, así es. Así es. Muy bien, padre. Y bueno, regresando un poquito al oratorio, ¿cómo se conforma la estructura del oratorio en cargos o, pues, no sé si llamarle cargos o ministerios que son encargados en el oratorio? Mira, en cada casa pues hay un prepósito. Hay uno que se encarga de administrar la economía y hay otro que es el secretario. Son tres, ¿no? Sí. Esos tres son los que, digamos, forman el gobierno de cada congregación. Claro que en una comunidad donde hay 8 o 9 sacerdotes, tienen, después de estos tres cargos, tienen un diputado, tienen 2 diputados, o hasta 3 diputados, que son los que forman el gobierno de la casa y son los que toman las decisiones sobre lo que se va a hacer. En cuanto, si tienen seminaristas, su formación, ¿verdad? En cuanto a la atención a las parroquias o capellanías o rectorías que tengan, todo eso lo ven desde ahí. Ahí organizan y ya se distribuyen el trabajo. Muy bien. Esa es la estructura que hay en cada oratorio. En cada casa, sí. En el caso de Tlalnepantla, pues no, porque no hay a quien nombrar, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cómo es hay una,
pues cierta norma o regla para vivirla, dentro del oratorio. Sí, tenemos nuestras constituciones, Ajá. tenemos nuestras normas, por así decirlo, ¿verdad? Y nos regimos por esto. Ujú. Sí, todo apegado al derecho canónico. Ok. Así lo van llevando. Sí, sí. ¿No? Y esta parte de formación, si algún joven que nos está siguiendo en la transmisión está interesado en conocerlos un poquito más, ¿cómo sería el proceso? ¿Cómo es el proceso para pues acercarse a ustedes en el oratorio? Bueno, una vez que hay un candidato, pues se acerca con nosotros, vemos sus inquietudes, vemos sus intereses, ¿verdad? Y vemos su perfil también, ¿verdad? Porque la verdad es que dice, tenemos que ser como nacidos para el oratorio. Okay. ¿Verdad? Entonces, viene, se platica con él y ya el proceso es, entra, se da un tiempo de hospedaje, en el cual él conoce cómo vivimos, cómo somos, quiénes somos, y si él está convencido ya solicita entrar ya para iniciar un proceso de, ya no como huésped, sino ya no como aspirante. ¿Verdad? Y en ese tiempo pues empieza a hacer sus estudios, ya sea de filosofía, o si ya los tiene, continuar con la teología. Conocemos su familia, platicamos con ellos. Si ya ha estado en otro instituto, pues pedimos informes donde ya ha estado y vamos viendo. Después ya hace su etapa de noviciado. Y después del noviciado, pues son 2 años más en el que nosotros vemos, se dan una segunda y una tercera aprobación y ya se ingresa a la congregación. ¿Cuánto tiempo es su formación? ¿Cuántos años? ¿Hasta llegar al final? De estudios académicos los normales, ¿no? Sí. Filosofía y teología. Pero dentro de ese proceso se ve el noviciado, que es un año canónico, un año completito, ¿no? Que se dedican a estudiar constituciones y estatutos de la congregación. Y cuando terminan ya se ordenan. Sí, ¿Es el diaconado? Terminando su teología, pues ya, si es idóneo, si es candidato, pues ya recibe el diaconado y después ya el presbiterado. En total también son 9 años, ¿sí? Más o menos. Más o menos, ¿verdad? 9, 10 años sí. En lo que lleva el proceso. Exacto. Bueno, y entonces si algún joven está interesado puede acercarse con el Padre Miguel. Claro, y entonces claro, él lo puede orientar perfectamente bien hacia dónde poder seguir en estos pasos. Claro que sí. Y bueno, nos podría platicar, ya que el programa está enfocado también en los niños, en esta parte ya nos decía que desde niño era así como que tímido. Su formación de catequesis, ¿tuvo su catequista? ¿Cómo era con su catequista? Sí, sí me acuerdo del catecismo, no era tan amplio como hoy, ¿verdad? Creo que era 1 año, pero pues era lo básico, ¿no? No había tanta formación como la que se tiene hoy, ¿no? Hoy ya tienen libros, ya tienen más formación. En ese tiempo, pues no, nada más ahí lo básico, ¿no? Más ahí nos enseñaban oraciones. Había un catecismo, creo que era de Monseñor Rafael Guizar, que es parecido al catecismo que se les llevaba antes aquí en Delgadito. ¿Verdad? Lo básico. Sí. Lo básico. Entonces, pues ese fue del catecismo. Yo hice el catecismo, después ya hice la primera comunión, he tenido creo que 7 años. Pequeño, sí. Sí, ese pequeño. 7 años, pues, pero no razonaba tanto sobre lo que es, ¿no? Y qué bueno que hoy pues se ha avanzado bastante en la formación. Entonces yo creo que en ese tiempo, si no se formaba uno bien, pues al poco tiempo ya andaba uno mal, ¿no? Entonces creo que no se inculcaban tantas cosas como hoy, ¿no? Hoy veo los libros del catecismo, pues es una formación mucho más avanzada, más completa. En ese tiempo pues no había tanto, ¿no? Ya las catequistas pues enseñaban lo que a persignarse, el Padre Nuestro, la Ave María, el credo, la salve, oraciones. Sí. ¿No? Y lo básico, quién es Dios, cuántos dioses hay, etc.
Ajá. No. Sí, y esto sería pero usted era un niño bien portado con su catequista. Sí, no era yo tremendo ni nada, muy callado. Y ya. Y además, como estudié en colegio de religiosas, pues Más. ahí nos daban también catecismo. Ah, pues sí, con Ujú. razón. Ahí Sí, estaba. sí. Así es. Muy bien, padre. Y bueno, para ir cerrando esta entrevista, siempre la estamos cerrando con una sección de 5 preguntas que son rápidas, para Ujú. conocerlo un poquito más a usted. Todas las respuestas se las sabe, padre, pero estoy segura. Esperemos que Va a sí. ver que sí va a aprobar el examen. Bueno, muy bien. Bueno, estas preguntas las tiene que contestar así rápido. ¿Cuál es su comida favorita? Pues no tengo una preferida, pero los mariscos. ¿Su música favorita? Instrumental. ¿Cuál es su cita bíblica favorita? Mi cita bíblica favorita, pues del Evangelio de San Juan, lo que habla de la Eucaristía. ¿No? Se queda solo de la Eucaristía y de la resurrección. Ujú. ¿Su santo de preferencia? Pues ya, San Felipe San Felipe Neri, Neri. claro. San Felipe Neri. ¿Y lugar preferido para descansar? Mi cuarto. No, cuarto. Sí, la habitación. Ajá. Muy bien, padre. Pues muchas gracias por compartirnos un poquito de usted, conocerlo. Y ahora que cuando lo vayan viendo, pues seguramente se dan cuenta que aparte de que lo ven aquí en la parroquia, pues está el oratorio, conocer un poquito más y sobre todo esta parte de ayuda a las mujeres en la parte de la vida. Ujú. ¿De alguna red social o donde pueden revisar este apartado para si conocen a alguien que se dirijan a usted, que vengan a la Sí, parroquia? tenemos una página de Facebook en ¿Sí? la parroquia, que es Parroquia de Señora de Fátima, Tlalnepantla, ¿Sí? que ahí aparece la foto del retablo que está ahí, y en la barra de entrada, pues ahí normalmente vemos los comentarios o preguntas y ya los contestamos. Muy bien. Ujú. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a lo que se ha platicado, tanto del oratorio como esta parte de apoyo a las mujeres, pues pueden escribirles a la página y les van a responder todas sus dudas. Claro que sí. Muchas Con mucho gracias, gusto. padre, por darnos esta mañana. Un gusto Al verlo contrario. nuevamente y verlo bien. Gracias a Dios, cuidándonos. Claro que sí, padre. Así es, muchas gracias a ustedes por venir a esta entrevista y que sigan con este trabajo. Así sea, padre. Y Ujú. para finalizar, ¿nos puede dar la bendición? Claro que sí, con mucho gusto. El Señor esté con Y ustedes con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Al padre. contrario. Tenga muy bonito día y que siga así usted de bien. Gracias igualmente. Gracias, padre. Dios les pague. Que estén muy bonito día y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias.